Hoy te contaré la historia de Irina Zarutska, una joven ucraniana que huyó de la guerra buscando seguridad y nuevo comienzo en Estados Unidos. Pero una noche cualquiera, mientras regresaba del trabajo, un desconocido le arrebató la vida sin motivo alguno. Un crimen que ha conmocionado no solo a la comunidad de Charlotte, sino a todo el país, porque Irina no solo sobrevivió a los bombardeos en Ucrania, sino que también luchó por salir adelante en un país nuevo, hasta que la tragedia volvió a cruzarse en su camino. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita de notificación. Irina Saruska nació el 22 de mayo del 2002 en Ucrania. Era hija de Ana y Stanislav, y la mayor de dos hermanos. Desde niña fue una joven tranquila, alegre, muy cariñosa y con un enorme amor por los animales. Le gustaba el arte, el diseño de ropa y la restauración. Estudió en el Synergy College de Kiev, donde se graduó con un diploma en arte en restauración. La familia Saruska vivía una vida sencilla pero feliz. Todo cambió cuando en el año 2022 comenzó la invasión rusa. El barrio donde vivían fue bombardeado y la familia tuvo que dejar su apartamento y refugiarse durante meses en un pequeño refugio antibombas. En agosto de ese mismo año, Irina, su madre, su hermana y su hermano menor lograron huir a Estados Unidos, estableciéndose con unos tíos en Carolina del Norte. Su padre, sin embargo, tuvo que quedarse en Ucrania, ya que la ley prohibía que los hombres entre 18 y 60 años salieran del país durante la guerra. Al llegar a Estados Unidos, Irina se inscribió en clases de inglés y tras obtener su permiso de trabajo consiguió varios empleos donde se destacaba por su responsabilidad y simpatía. Amaba tanto a los animales que para ganar dinero extra cuidaba las mascotas de sus vecinos. Su pasión la llevó a matricularse en la universidad con el sueño de convertirse en asistente veterinaria. Con el tiempo se mudó al vecindario de Noda en Charlotte junto a su novio. Trabajaba en una pizzería en el área de Lower South End y estaba tomando clases de manejo. Su sueño era comprarse su propio carro. Parecía que la vida por fin le sonreía. Pero la noche del 22 de agosto del 2025 todo cambió. Aquella noche, después de terminar su turno en la pizzería, Irina se dirigió como siempre a la estación del tren Scully Park para regresar a casa. A las 9:46 de la noche, las cámaras de seguridad la muestran subiendo al tren y tomando asiento frente a un hombre con una sudadera roja. Ella, como muchos otros pasajeros, se distrae revisando su celular. Todo parece normal. Cada quien estaba en su propio mundo. Pero solo 4 minutos después, sin decir una sola palabra, el hombre saca una pequeña navaja y la apuñala 3 veces. Una de las heridas en el cuello resultó ser mortal. Todo fue tan rápido que nadie entendió qué estaba pasando. Incluso Irina estaba en shock. Se llevó las manos al rostro sin comprender que había sido atacada y parecía llorar. Un pasajero se paró de su asiento y retrocedió. Otros se quedaron paralizados e indiferentes. Nadie reaccionó de inmediato. Irina permaneció consciente durante casi un minuto, antes de desplomarse en el suelo y morir frente a los presentes. Como pueden ver en las imágenes, los 4 o 5 pasajeros que están más cercanos a ellos se quedaron indiferentes ante el ataque, y esto, señores, fue criticado fuertemente. Aunque me imagino que todo sucedió tan rápido que los que estaban más cercanos a ellas no se dieron cuenta que el hombre la había apuñalado. Es más, ni ella misma se dio cuenta de lo que le habían hecho. Todo quedó grabado. Los pasajeros finalmente, al darse cuenta que estaba herida, intentaron ayudarla. Uno llamó al 911 y otro presionó la herida con su camisa, pero ya era demasiado tarde. Irina Saruska, de 23 años, fue declarada muerta en el lugar. Mientras tanto, el atacante caminó tranquilamente hacia otro vagón, dejando un rastro de sangre. Testigos luego dijeron que murmuraba una y otra vez: "Atrapé a esa chica blanca". 2 minutos después, el tren se detuvo en la estación East West Boulevard. El atacante se quitó la sudadera, pero al salir del tren fue arrestado por la policía de inmediato. Él fue trasladado al hospital para recibir tratamiento por una herida en la mano derecha. El Departamento de Policía de Charlotte identificó al sospechoso como de Carlos de Juan Brown Jr. Vamos a conocer un poco de él. De Carlos, de 34 años, es un individuo con un largo historial criminal en el estado de Virginia y Carolina del Norte, con cargos criminales desde el 2007, por robos, allanamientos, posesión ilegal de armas, resistencia al arresto, entre otros cargos.
De joven tuvo problemas de conducta, lo que lo llevó a tener problemas con la ley. En un inicio recibía condenas cortas, multas o libertad condicional. Para el momento de los hechos, él no tenía un hogar permanente. A veces dormía en un albergue. Muchas veces se le veía caminando por las calles o viajando en el tren. El 11 de abril de 2014 fue declarado culpable de allanamiento de morada. Mientras estaba en libertad condicional, fue arrestado por robo a mano armada y posesión ilegal de arma de fuego. Por esos cargos fue encarcelado en una prisión estatal desde el 2015 hasta septiembre de 2020. Luego de su liberación, inicialmente vivió con su familia, pero su madre luego declaró a los medios que en ese momento le diagnosticaron esquizofrenia. Ella contó que dejó de tomar los medicamentos y se volvió muy violento. Ella no tuvo otra opción que llevarlo a un albergue para personas sin hogar, ya que no podía controlarlo. En enero del 2025, De Carlos llamó repetidas veces a 911 para informar sobre un material artificial dentro de él que controlaba su cuerpo. Él fue acusado de uso indebido del 911 y poco después liberado sin fianza. Para el momento del ataque a Irina, él ya tenía 14 arrestos previos y no estaba bajo ningún tipo de supervisión. La muerte de Irina devastó a su familia y a su novio. Su padre, que seguía en Ucrania, no pudo viajar a Estados Unidos para despedirse de su hija, debido a las restricciones de salida por la guerra. Su madre decidió que el cuerpo de Irina permaneciera en suelo estadounidense y no fuera repatriado a Ucrania. El 31 de agosto se llevó a cabo una vigilia en Charlotte, en honor a Irina y a otras víctimas recientes de violencia relacionada con el transporte público. El 5 de septiembre, la oficina del Departamento de Transporte Público publicó el video de vigilancia del apuñalamiento. Las imágenes del ataque y la historia de Irina se viralizaron en las redes sociales. El asesinato conmocionó tan solo a la comunidad de Charlotte, sino a todo el país. El hecho que ella había escapado la violencia en su país e inmigrado a Estados Unidos para luego encontrar su muerte. El asesinato de Irina también generó preocupación por la seguridad en el sistema de transporte público Lynx en Charlotte. La oficina del Departamento de Transportes confirmó que el operador del tren siguió el protocolo y detuvo el tren hasta la llegada de la policía. Durante la investigación se descubrió que De Carlos no pagó su boleto para subirse al tren. Simplemente abordó sin que nadie lo notara. El asesinato atrajo la atención nacional en Estados Unidos, particularmente de comentaristas y líderes políticos, y fue descrito como un hecho politizado. Generó un debate profundo sobre la seguridad en el transporte público y el sistema de salud mental en Estados Unidos. El FBI se unió a la investigación y calificó el crimen como un acto vergonzoso que jamás debería ocurrir en este país. El director del FBI, Kash Patel, aseguró que será justicia y que el atacante jamás saldrá de prisión para volver a matar. Tras el arresto de Carlos Brown, un juez ordenó una evaluación psicológica en un hospital local. El 15 de septiembre, un gran jurado lo acusó formalmente. Fue imputado en un tribunal estatal de Carolina del Norte por homicidio en primer grado y en un tribunal federal por cometer un acto que causó la muerte en un sistema de transporte público. Durante una llamada desde la cárcel, De Carlos le dijo a su hermana que pensaba que Irina le estaba leyendo la mente y que los materiales dentro de su cuerpo habían cometido el crimen. Según las grabaciones, él dijo lo siguiente y cito textualmente: asegúrense de que fui yo quien lo hizo, no el material. Y les digo, el material lo hizo. En verdad que eso no tiene nada de sentido, pero bueno. Él le aseguró a su hermana Tracy que no conocía a Irina y nunca había interactuado con ella. Dijo lo siguiente: jamás le dije ni una sola palabra a esa mujer. Da miedo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué alguien puñalaría a otra persona sin motivo alguno? Esta conversación reveló el estado mental de Carlos, pero también que era consciente de lo que hizo. Tracy y la madre de él, Michelle DeWitt, dijeron haber notado un cambio en su comportamiento luego que salió de prisión en el 2020 y que empeoró después de su liberación. Michelle afirmó que a su hijo le diagnosticaron esquizofrenia y le habían recetado medicamentos, pero que él se negaba a tomarlos. Dijo que luego de cumplir su tiempo en prisión era diferente. Empezó a mostrar un comportamiento violento y a gritarle en la cara. De Carlos creía que la policía le había implantado un chip. Él estaba muy seguro de eso y lo repetía constantemente. Mientras vivía con ella, también solía deambular por la casa hablando solo y en ocasiones escuchaba voces. Michelle aseguró que estaba preocupada por su seguridad y la de su esposo. Entonces llevó a De Carlos a un hospital psiquiátrico. Según ella, en el hospital informaron que no tenían suficiente espacio para admitirlo, y dado que no amenazaba con hacerse daño, no podían recibirlo.
Añadió que en el hospital le dijeron no se puede obligar a una persona a ingresar al centro. Michelle dijo que no tuvo más remedio que acudir a los tribunales para presentar una petición ante un juez para que su hijo recibiera ayuda. De Carlos permaneció interno en un centro psiquiátrico durante 14 días, pero luego fue liberado nuevamente a su madre. Sin embargo, Michelle y su esposo no podían controlarlo. Él rehusaba tomarse los medicamentos, se volvía violento, así que decidieron llevarlo a un refugio de hombres. Tanto Tracy como Michelle aseguraron que el crimen de Irina se pudo haber evitado si de Carlos hubiera recibido la atención adecuada. La fiscal general, Pamela Bondi, declaró lo siguiente: Irina Saruska era una joven que vivía el sueño americano. He ordenado a mis fiscales que procesen a nivel federal a de Carlos Brown Jr., un delincuente violento, reincidente con un historial de crímenes violentos por asesinato. Buscaremos la pena máxima por este imperdonable acto de violencia. Jamás volverá a ver la luz del día como un hombre libre. En octubre se iba a llevar a cabo una audiencia judicial para determinar si de Carlos enfrentaría la pena de muerte, pero fue pospuesta para abril del 2026. La difusión del video del asesinato de Irina provocó indignación nacional. Incluso el presidente actual exigió en una publicación en redes sociales que de Carlos Brown, de 34 años, reciba la pena de muerte. Entre la indignación y el dolor también surgió un gesto de amor. Un científico llamado Hari Pavulan, conmovido por la historia y trágica muerte de Irina, decidió nombrar una nueva especie de mariposa en su honor. La llamó Irinas azure, una pequeña mariposa azul que habita en Carolina del Sur y que ahora lleva su nombre para siempre. Harry dijo a los medios lo siguiente: este homenaje perdurará más que la mayoría de los demás, porque es un organismo vivo. Su nombre quedará inmortalizado en una mariposa. Irina Saruska tenía solo 23 años. Soñaba con tener su propio auto, convertirse en asistente veterinaria y construir una vida en paz. Escapó de una guerra, pero no del peligro. Su historia nos recuerda que la violencia no conoce fronteras y que la empatía y la compasión son más necesarias que nunca. Si esta historia te conmovió, deja esta paloma en los comentarios en memoria de Irina. Y también me gustaría leer tu opinión al respecto de este caso, de lo sucedido. Ya para finalizar, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas al canal. Recuerda activar la campanita de notificación para conocer más historias reales como esta. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.